Hoy día vamos a hablar sobre el libro de Números capítulo 4 y vamos a hablar sobre el tema tareas sobre los levitas. A continuación una breve introducción. El pueblo de Israel vivió oprimido en la esclavitud de Egipto, pero Dios en su misericordia los liberó y los lleva al desierto con la esperanza de llegar a la tierra prometida, aquella tierra prometida que tanto añoraban. Ahora en el desierto Dios los entrena, instruye para que sean una nación santa, distinta a las demás naciones. Pero de todo el pueblo de Israel Dios escoge a los levitas para el servicio del tabernáculo de reunión. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví por su familia, según la casa de sus padres, de edad de 30 años, arriba hasta 50 años, todos los que entren en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Números 4, del 1 al 3. Bueno, Dios le dio instrucciones a Aarón y a Moisés de contar a los hijos de Leví. Ya habíamos visto que había otro censo en el capítulo anterior, pero en este caso el censo en este capítulo es algo particular. Ahora les pide contar por su familia según las casas de sus padres. ¿A quiénes? A los varones de 30 años hasta 50 años. ¿Con qué propósito? Servir en el tabernáculo de reunión. Establecía un censo, pero de acuerdo a ciertos criterios. Tenían que ser contados según las casas de sus padres y por su familia. En todo caso, de ahí saldría pues los levitas que serían llamados al servicio. Pero la edad mínima 30, la edad máxima 50 años. Bueno, acá yo hice un porcentaje del censo que se realizó a las personas aptas para el servicio. Tenemos a Coat 2750 que corresponde al 32%, a Gerson 2630 que corresponde al 31%, a Merari 3.200 que corresponde al 37% y el total es 8.580, ¿no? Quien tiene mayor porcentaje de levitas es Merari, ¿no? Ahora, ¿por qué ese rango de edad? ¿Por qué Dios pedía un rango de edad? Bueno, las tareas a las que Dios los llamó requerían madurez, fuerza física y resistencia. Dios quiere que usemos nuestros dones para el beneficio de la edificación de la iglesia. Debemos siempre darle lo mejor, nuestro mejor esfuerzo. Todo lo que hagamos siempre debe hacerse para la gloria de Dios. Ahora, si Dios hubiera escogido a menores de 30 años, capaz hubieran sido irresponsables e inmaduros y no iban a valorar pues las cosas santas de Dios. Pero si escogía muy ancianos, tampoco podrían realizar la actividad porque muchas de las actividades que iban a realizar los levitas eran actividades manuales. Tendrían que llevar grandes proporciones partes del tabernáculo, la cual requería fuerza, resistencia y madurez. Ahora, la edad de servicio de 30 años hasta 50 años. ¿Por qué? Porque Jesús empezó su ministerio a los 30 años de edad. A partir de los 30 años de edad, los levitas serán aptos para el servicio de Dios. La edad de 30 años es el punto máximo de nuestra fortaleza muscular y destreza manual. La edad de 50 años era el límite para el servicio de tabernáculo porque tenía que tener buena condición física para poder trasladar las partes del tabernáculo. Dios conoce nuestras limitaciones, pero solo su gracia nos sostiene. No es que Dios hiciera acepción de personas, sino que Dios quiere que le demos nuestro mejor esfuerzo, nuestros mejores talentos, nuestros mejores dones. Quiere que le demos siempre lo mejor. Ahora, no significa que Dios va a marginar a las personas que tengan menos de esos rangos de edad o mayores de ese rango. No, solamente en este caso nos enseña que quiere lo mejor de nosotros. Los levitas fueron contados según su oficio y su cargo. El oficio es la habilidad manual o esfuerzo físico, y el cargo es la función de la cual una persona tiene la responsabilidad en una organización. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa y a mí me dan un manual de funciones. Dentro del manual de funciones me indican mis responsabilidades, pero las responsabilidades siempre es en función al cargo que yo tenga. Por ejemplo, un gerente general no va a tener las mismas funciones que un técnico o un empleado. Un jefe no va a tener las mismas funciones que el gerente general. Vemos que Dios establece un orden dentro de los levitas. Según el cargo y según la función iban a ser distribuidos. Ahora, yo hice un organigrama. Me imaginé cómo son los organigramas en las empresas que he elaborado. Y bueno, hice un organigrama en base a lo que dice este capítulo. Dios es el jefe, obviamente. Es la máxima autoridad de todo el pueblo de Israel. Él los guía, Él los dirige, Él los lleva, Él los encamina, Él les habla, Él los instruye. Dios le daba siempre instrucciones a Moisés y a Aarón. Ahora, Aarón era el sumo sacerdote y Aarón tenía dos hijos, Eleazar y Tamar, que eran los sacerdotes. Eleazar estaba a cargo de la tribu de la familia de Coat, e Itamar tenía a cargo a la tribu de la familia de Gerson y a la tribu de la familia de Merari.
Esto se asocia mucho a la iglesia. Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. En sí somos distintas partes del cuerpo. Puede ser, como dice Pablo, uno puede ser el ojo, otro puede ser la nariz, otro puede ser la mano, pero todos somos importantes. Todos somos parte de un cuerpo, pero nuestra cabeza es Cristo. Al igual que los levitas, Leví significa unido. Por lo tanto, ¿qué nos une a nosotros en esta iglesia? Nos une la sangre de Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús siempre va a estar arriba y nosotros vamos a ser su cuerpo. Nosotros nos movemos y nos dirigimos a lo que Dios nos instruya por medio de la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Es importante leer esta parte para poder entender lo que vamos a explicar después. Empecemos. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos. Ya. Aarón es el sumo sacerdote y sus hijos son los sacerdotes. Y desarmarán el velo de la tienda y la cubrirán con el arca de testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Números 4 del 5 al 6. Cuando iban a mudarse, iban a trasladarse de un lugar a otro, Aarón y sus hijos eran los únicos autorizados en desmantelar el área donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El velo de la tienda cubría el arca del pacto y luego lo cubrían con pieles de tejones y luego lo extendían sobre un paño azul y le pondrían unas varas. Para tener acceso a la presencia de Dios, primero debemos conocer a Jesús, que está representado tipológicamente en cada accesorio. Jesús está revelado en todo esto, pero vamos a explicarlo después. Ahora, sobre la mesa de propiciación, extenderán un paño y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones de libar, y el pan continuo estará sobre ella, y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Números del 4, del 7 al 8. Tenemos ahí en la mesa de propiciación que estará extendida un paño azul, ¿no? Luego lo van a cubrir las escudillas, las cucharas, las copas, las tazones, el pan continuo, y luego lo cubrirán con un paño carmesí, lo cubrirán con cubierta de pieles de tejones y luego colocarán sus varas, ¿no? Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios de aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Número 4 del 9 al 10. Vemos ahí el paño azul que cubre el candelero. Ahí vemos todos sus accesorios, ¿no? Luego es cubierto con una piel de tejón y colocado encima de una parihuela. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul. El altar de oro es el incensario de oro. Y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas, ¿no? El incensario de oro lo cubren con un paño azul y luego lo cubren con una piel de tejón y le ponen ahí las varas. Todos los utensilios lo van a cubrir con un paño azul y luego con la cubierta de piel de tejón y luego lo colocan sobre una parihuela. Quitarán la ceniza del altar. Este altar que se refiere es el altar de bronce que se encontraba en el atrio. Y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve. Por ejemplo, las paletas, los garfios, los braseros, los tazones, todos los utensilios del altar. Y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Número 4 del 13 al 14. Ahí vemos el altar de bronce, lo están cubriendo con un paño púrpura, luego colocan todos sus utensilios y luego es cubierto con la piel de tejón y le ponen las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Y estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Números 4, 15. Ahora dice que Aarón y sus hijos terminen de cubrir. Recién vendrían los hijos de Coat. Al final ellos no podían ver y no podían tocar las cosas santas porque Dios es santo y el ser humano es un pecador. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado y el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en el santuario y de sus utensilios. Número 4:16. Ahora, ¿qué santuario? ¿Qué es tabernáculo, no? Tabernáculo significa tienda, es el lugar de morada o santuario. Fue un lugar sagrado donde Dios eligió encontrarse con su pueblo, los israelitas, durante los 40 años que vagaron en el desierto bajo el liderazgo de Moisés. Era el lugar donde los líderes y la gente se reunían para adorar y ofrecer sacrificios.
40 años. Durante estos 40 años el tabernáculo fue transportado, Dios en medio de ellos. Ellos tenían que ir a adorar, a ofrecer sacrificios en el tabernáculo de reunión. Ahora, el tabernáculo funciona como una casa móvil de culto. Sus partes podían ser montadas y desmontadas por los levitas y movidas durante su viaje en todo el recorrido hasta llegar a la tierra prometida. Tenían que hacer esto continuamente. Ahora, no es que todo el pueblo de Israel podía hacerlo, no. Dios solamente había autorizado a los levitas de encargarse de transportar todas las partes del tabernáculo. Ahora, ni aún los levitas podían tocar las cosas santas. Solamente Aarón y sus hijos se le había autorizado tocar las cosas santas. Vemos acá el tabernáculo de reunión, vemos el atrio, vemos ahí se encuentra el altar de bronce y la fuente de bronce. En el altar de bronce se realizaba el sacrificio continuo, se realizaba día y noche sacrificio. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto y solo ingresaba ahí el sumo sacerdote una vez al año. Solo ingresaba en el día de expiación. Ahora en el lugar santo solo entraban los sacerdotes. En el lugar santo se ubicaba la mesa de los panes de propiciación, el incensario de oro y el candelero de oro. Vemos cómo está distribuido el tabernáculo de reunión. Ahora, el propósito del tabernáculo era mostrar cómo un pueblo pecador podía acercarse a un Dios santo. También prefiguró cómo Cristo abriría el camino para que nosotros verdaderamente conociéramos a Dios. Cada parte de este tabernáculo apunta a Cristo, porque todo es una sombra de Jesús. Ahora, vemos el recorrido del pueblo de Israel de su salida de Egipto hasta la tierra prometida. En todo ese trayecto tenían que transportar el tabernáculo de reunión. Como les mencioné, no todo el pueblo de Israel estaba autorizado a tocar partes del tabernáculo, solamente los levitas. Solamente Aarón y sus hijos podían tocar las cosas santas. Los hijos de Coat no podían tocarlo. Ahora, en el camino a la tierra prometida, los muebles del tabernáculo tenían que ser trasladados por grandes distancias. Podían ser kilómetros y eran materiales que tenían gran proporción de peso. Eran materiales de carga que tenían que ser llevados. Los levitas tendrían la función de trasladar dichos muebles durante su peregrinaje en el desierto. Ahora, la función de Aarón y sus hijos es, primero, desarmaban el velo de la tienda, y lo cubrían con el arca del testimonio, que es el arca del pacto, y embalaban los utensilios santos. Luego de que terminaran Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, recién ahí vendrían los hijos de Coat para llevar todo lo que habían embalado. A los hijos de Coat no se le permitía tocar, mucho menos ver cuando cubrían las cosas santas, porque moriría. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el hombre es pecador. Por lo tanto, no podían tocarlo. Acá vemos la tarea de los levitas, específicamente los hijos de Coat, los hijos de Gerson y los hijos de Merari. Los hijos de Coat solamente tenían que llevar con las manos. Eso tenían que ser muy cuidadosos llevando el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario y el velo. Los hijos de Gerson llevaban las cortinas del tabernáculo, la cortina de la puerta del tabernáculo, la cortina del atrio, la cubierta de pieles de tejones, las cuerdas, los instrumentos de servicios. Los hijos de Merari tenían que llevar las tablas del tabernáculo, las barras, la base del tabernáculo y del atrio, columnas alrededor del atrio, estacas del atrio y cuerdas del atrio. Ahora vamos a explicar qué significa el arca del pacto. El arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo y es donde se presentaba el sumo sacerdote una vez al año, Dentro del arca del pacto se encontraban las tablas de los 10 mandamientos, la vasija con el maná, la vara de Aarón que floreció, Ahora, el arca del pacto es la presencia misma de Dios. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Solo por medio de Jesús podemos llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el sumo sacerdote eterno. Las tablas de los 10 mandamientos es la ley de Dios. Las tablas representan la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios hecho hombre. La vasija con el maná es el pan de vida. El maná era un regalo de Dios para que pueda alimentarse en el desierto. Ahora Jesús es nuestro pan de vida, quien nos sostiene cada día, Ellos estaban en el desierto, no tenían nada que comer, pero Dios le proveyó un pan que venía del cielo. Y ese pan, ese maná, es Jesús. Ahora, la vara de Aarón que floreció, que significa la autoridad, era una vara en donde reverdeció y floreció. Solo Jesús tiene la autoridad para darnos vida en donde no la hay. Esa vara inservible floreció, al igual que nuestra vida, que estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos dio vida por medio de Jesús. El velo de la tienda se encontraba entre el lugar santo y el lugar santísimo. El material era de lino fino y sus colores eran azul, púrpura, escarlata, con figuras de querubines. Por ejemplo, el lino fino representa a Jesús sin mancha, limpio, santo
y justo, porque Él fue perfecto, Él nunca pecó. Azul representa a Jesús que vino del cielo, porque Él es Dios. Púrpura representa a Jesús como Rey. Escarlata representa la sangre de Jesús. Querubines bordados representa la reverencia a la divinidad de Dios, ¿no? Hay que tener reverencia a su santidad. Pieles de tejones. La piel de tejón es gruesa, resistente, áspera, rústica, oscuro, sin atractivo. Jesús fue desechado en su humanidad, fue crucificado en la cruz. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. A Jesús lo menospreciaron, lo golpearon, lo torturaron, lo mataron, lo crucificaron. Su pueblo jamás lo quiso aceptar como su Mesías. Ahora, el paño de carmesí está relacionado con la sangre de Jesucristo. El paño azul representa lo celestial, porque Jesús viene del cielo, y el paño púrpura representa a Jesús como Rey. Las varas de oro eran hechas de madera de acacia cubierto de oro y se colocaban en los 4 anillos del arca para poder ser trasladado. La madera de acacia representa la humanidad de Cristo y el oro representa su divinidad. Jesús posee 2 naturalezas, la humana y la divina. Jesús es 100% humano y Jesús es 100% Dios. Por medio de él se refleja el amor, la gracia del ser humano, por medio de su sacrificio en la cruz. Estos 4 anillos representan a los 4 ángulos de la tierra porque Jesús murió por todos los pecados del mundo. Pero el requisito es para que todo aquel que en él crea no se pierda, es decir, la salvación está abierta a todos, pero el requisito importante es que tienes que querer. Ahora, la mesa del pan de la propiciación significa apartar la ira mediante un acto justo. Estaba hecho de madera de acacia y cubierto con oro. Como hemos visto, Jesús nos reconcilia con Dios el Padre en su obra redentora en la cruz. Él nos libera de la ira de Dios y su justicia nos justifica delante de Dios. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él nos imparte su justicia en la cruz. Él nos da de su justicia porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Para nosotros acercarnos a la presencia de Dios debemos ser justos. Si nos acercamos en nuestra condición pecaminosa, pues su santidad nos puede fulminar. Por lo tanto, el sol de justicia, la cual es Cristo, es impartida sobre nosotros cuando creemos en su obra redentora por medio de la sangre. Él nos cubre. Por lo tanto, tenemos acceso al Padre. Los utensilios del tabernáculo. Dios nos proporciona todas las herramientas, utensilios para poder asimilar su palabra. Jesús suple todas nuestras necesidades porque Él es el Dios proveedor. El incensario de oro, utensilio plano para quemar el incienso o llevar fuego, está relacionado con las oraciones de los santos. El incensario de oro está relacionado con las oraciones de los santos porque dice, no, nuestras oraciones son como un olor fragante que llega a la presencia misma de Dios. El candelero de oro. Las lámparas se alimentaban con aceite puro de oliva y permanecían encendidas toda la noche. Representa a Jesús como la luz del mundo. La lámpara representa la palabra de Dios. ¿Quién es esa luz del mundo sino Cristo? Ahora, la lámpara tenía que estar encendida en todo momento. El altar de bronce es el altar del holocausto. Esto se encontraba en el atrio, ¿no? Estaba hecho de madera de acacia y recubierto de bronce. En cada esquina sobresalían cuernos de bronce y un enrejado del mismo metal. Se acomodó en el interior del altar. En 2 de los lados había anillos, a través de los cuales se podían insertar varas que permitían trasladar el altar cuando los israelitas se mudaban de lugar. Representa a Jesús como el holocausto perfecto. El bronce representa la justicia divina, que está representado en la cruz del Calvario. Por Jesús somos justificados, nos imparte su justicia, porque el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. La ira de Dios que iba a caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Él fue el sustituto, sobre Él cayó todo el peso de nuestros pecados. Pan es la provisión de Dios. Jesús es nuestro pan de vida. Se colocaban 12 panes y era la provisión completa para las 12 tribus de Israel. ¿Cuál es el pan de vida? Si no Cristo, sí. ¿Y cómo podemos alimentarnos? Por medio de su palabra. Parihuela era un utensilio de madera hecho para transportar cosas pesadas. La madera representa la humanidad de Jesús. Solo Jesús puede llevar nuestras cargas. Él dice, venid a mí todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Aceite de la unción es el aceite para el alumbrado. Jesús fue el ungido. La presencia del Espíritu Santo lo representa en el aceite. ¿Por qué tantos detalles de paños, de velos y tantas cosas que hemos visto acá en este capítulo que no podían tocar directamente, que no tenían acceso al lugar santísimo? Bueno, todo tiene una razón de ser. Cuando Jesús murió en la cruz,
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Este velo separaba el lugar santísimo del lugar santo, y es donde se encontraba el arca del pacto, que representa la presencia misma de Dios. Nadie podía ingresar a ese lugar excepto el sumo sacerdote una vez al año. Al rasgarse desde arriba hacia abajo, representa que esto provenía de Dios mismo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora nosotros podemos llegar a la presencia de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Se rasgó de arriba abajo. Es Dios quien inició esto. La salvación viene de arriba. Nosotros no fuimos. Nosotros no hemos hecho nada. Esto vino de la providencia misma de Dios. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Marcos 15:38. Cristo fue representado en todo el Antiguo Testamento como sombra o tipo, porque el tabernáculo representa a Cristo en cada detalle y era una figura para el tiempo presente. Es decir, como hemos visto, cada parte del tabernáculo tenía un significado y todo esto apuntaba a Jesús, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:17. Cristo se ofreció por nuestros pecados, su cuerpo fue roto al igual que ese velo. Él murió en la cruz por nuestros pecados, y su sangre ha sido derramada en la cruz. Esa sangre nos abrió un camino hacia el lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Ahora, el velo rasgado representa el cuerpo de Cristo. Por medio de su muerte en la cruz, Él nos mostró el camino para llevarnos hacia el Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie nos lleva al Padre si no es por Él. Muchas veces las personas suelen creer que por sus buenas obras o por su religión van a llegar al cielo. Y eso no es así. La Biblia nos muestra que la única manera de llegar al Padre es por medio de Jesús. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, dice Hebreos 10, del 19 al 20. Ahora, para culminar, todos los levitas varones, personas de 30 a 50 años, trabajaban en el tabernáculo. Dios es un Dios de orden, establece un orden delegando funciones a los levitas para el servicio del tabernáculo según el cargo que se le había asignado. Dios en su gracia nos ha salvado por medio de Jesús para hacernos partícipes de su obra y que reflejemos su amor y verdad. Ahora, los levitas no entendían nada de estas cosas. Ellos no comprendían por qué tenían que cubrir, por qué tenían que proteger, por qué no podían tocar directamente las cosas santas. Pues Dios no había revelado aún que todo eso apuntaba a la obra redentora de Jesús en la cruz. A nosotros se nos ha sido revelado, porque conocemos que Dios mandó a su Hijo para morir en una cruz, y por medio de Él, nuestros ojos fueron abiertos, y su palabra nos enseña que aquel velo que los separaba a ellos de la presencia de Dios fue rasgado. Por lo tanto, ahora tenemos acceso al Padre, y por tanto también podemos ver detrás de cada sombra que está escrita en el Antiguo Testamento a Jesús.